Hola, yo soy Dani Paredes, nutricionista dietista registrada de WIC y Servicios de Nutrición en CHAS. Hoy voy a hablar un poco sobre la nutrición general. Vamos a empezar con los grupos de las comidas y hablar un poco sobre las porciones. Empezamos con los granos. Necesitamos entre 5 a 6 porciones de granos todos los días. Una porción de un grano es equivalente a una rebanada de pan o una sola tortilla, por ejemplo, o como media taza de arroz, como de este tamaño. Idealmente estamos consumiendo más de la mitad de nuestros granos de fuentes de granos integrales. ¿Sabes la diferencia entre los granos refinados y los integrales? Arriba podemos ver granos refinados y en la parte de abajo los equivalentes de granos integrales. El grano en la naturaleza tiene una capita dura y esa capita dura contiene la mayoría de la nutrición del grano en la naturaleza, como las vitaminas B, el ácido fólico, el magnesio, el hierro y la fibra. Las compañías saben que esto hace los productos un poquito más duros, entonces para hacer el pan esponjado Bimbo lo refinan y le quitan esa capita dura. También le quitan la fibra y la mayoría de la nutrición del grano. Tratan de fortificar esas mismas comidas con diferentes minerales y vitaminas, pero ya no quedan igual los granos. Por eso es más importante tratar de consumir granos integrales. Ahora, ¿qué es la fibra? Es un tipo de carbohidrato que nuestro cuerpo no puede digerir, entonces se queda en nuestro intestino largo. Atrae el agua y de esa manera regulariza las idas al baño, alimenta microbios buenos que viven en nuestro intestino que nos ayudan a combatir ciertas enfermedades. Se une al colesterol y de esa manera ayuda a bajar los niveles de colesterol malo. Y una de las funciones más importantes de la fibra es que ayuda para digerir todas las comidas más lentamente. Eso es importante para el control de la diabetes, para prevenir disparos de la glucosa después de las comidas en la sangre. La mayoría de la gente necesita entre 25 a 30 gramos de fibra todos los días. Una media tacita de avena de este tamaño o una media taza de frambuesas de este tamaño contienen alrededor de 4 gramos de fibra por porción, mientras que una taza de calabazas o media taza de frijoles puede contener hasta 8 gramos de fibra por porción. Las verduras, las leguminosas, las frutas y los granos integrales son nuestras fuentes principales de fibra y, en mi opinión, en ese orden. Aquí tenemos lácteos o alimentos que son altos en calcio. El calcio y la vitamina D son importantes de este grupo de comidas, ya que necesitamos casi 1000 miligramos de calcio por día. Por eso necesitamos entre 2 a 3 porciones de estas comidas. Idealmente, una porción de estas comidas contiene alrededor de 300 miligramos de calcio por porción. Por ejemplo, esa cantidad se encuentra en este vaso de leche de 8 onzas, en esta 1,5 onzas de queso, por ejemplo, y la porción es mucho más pequeña porque es más grasa que otra cosa. En 3/4 de vasito de yogur, plano, griego de preferencia, o en una taza de la mayoría de estas otras comidas, por ejemplo, una taza de frijoles. Aunque los lácteos forman parte de este grupo de comidas, no son necesarios para obtener los requerimientos que necesitamos de calcio. Gran parte de la población también es intolerante a la lactosa, entonces existen alternativas de planta como la leche de soya, por ejemplo. Debido a cómo nuestro cuerpo absorbe el calcio de diferentes comidas, una taza de bok choy nos brinda casi la misma cantidad de calcio que un vaso de leche de este tamaño. Algunos de estos ejemplos también sirven como grupos de comidas. Algunos de estos alimentos también sirven como otros grupos de comidas. Por ejemplo, las verduras de hoja verde oscura, los frijoles, la soya,
el yogur y las almendras contienen algo de proteína, mientras que las verduras de hoja verde oscura y la calabaza son parte de las verduras. Aquí tenemos diferentes fuentes de proteínas. Necesitamos entre 6 a 8 onzas de estas comidas por día. Y 3 onzas es alrededor del tamaño de la palma de la mano o como de estas cartas que tengo aquí. Mientras que 1 onza es alrededor del tamaño de una pelotita de golf. Trata de escoger fuentes de proteína más magras, como el pollo o el pavo o los huevos, por ejemplo, ya que estas tienen menos grasas saturadas. O escoja fuentes de proteína basadas de planta, como los frijoles de soya, los cacahuates o los frijoles, ya que estas comidas no tienen colesterol naturalmente. Las carnes ultraprocesadas, como el jamón de pavo o el tocino, deben de ser limitadas a 1 a 2 veces por semana máximo, ya que tienen muchísimo sodio y también son cancerígenas. Aquí tenemos diferentes frutas. Es importante tratar de comer 2 a 3 frutas medianas todos los días o alrededor de 1,5 tazas de frutas, como de esta porción en total. Cada color aquí representa un grupo diferente de nutrientes que son importantes para nuestra salud. Recomiendo las frutas de 2 a 3 horas después de los platos fuertes entre comidas, como meriendas. Y cuando sea posible, trate de incluir una verdura. Ejemplos incluyen una rebanada de pan integral con medio aguacate, por ejemplo, o esta media taza de fresas con una porción de yogur plano griego. Otro ejemplo es una manzana con esta porción de almendras, por ejemplo, y ahí está mezclando una fruta con una proteína. También tengo el ejemplo de un pedacito de queso con unos pedazos de zanahoria, por ejemplo, con un poquito de aderezo de ranch. Y eso también está combinando un lácteo con una verdura. O una porción de apio con una porción de crema de maní que le va a dar algo de proteína. Idealmente debemos consumir 3 tazas de verduras todos los días. 3 de esos platitos de 1 taza diario. Como mencioné anteriormente, cada uno de estos colores representa un poderoso micronutriente que nos puede proteger contra enfermedades crónicas, desde las enfermedades cardiovasculares a las neurológicas como el Alzheimer. Idealmente, la mayoría de estas deberían de ser sin almidón, como las ensaladas, los nopales, el brócoli, el pico de gallo, los chiles o cualquier otra verdura que se quieran imaginar sin almidón. Ciertas verduras como las papas o los chícharos o el elote no se deben de eliminar de la dieta, sino simplemente limitarse. A pesar de que tienen mala reputación de disparar la azúcar en la sangre, también tienen sus propios micronutrientes y contienen algo de fibra. Si recién tuvo un día de trampa, todos somos humanos, nadie tiene una dieta perfecta, incluyéndome a mí misma. Entonces debemos recordar que cada comida es una nueva oportunidad para hacer una decisión que nos va a hacer bien a nuestra salud. Una nutrición sólida se puede considerar como la base de un estilo de vida saludable, pero no es lo único. También importa tomar sus medicinas, ir a sus citas médicas, manejar un sueño saludable para garantizar la mejor salud posible. Si no aprendiste nada más de hoy, nada más trata tu mejor esfuerzo para incrementar las verduras que consumes todos los días, ya que la mayoría de los americanos no consumimos suficientes verduras. Si recién te han diagnosticado con una enfermedad crónica como la diabetes, hipertensión, colesterol alto, o has tratado diferentes maneras de bajar de peso, o tal vez estás entrenando para un evento deportivo
cualquier razón que tenga para una consulta de nutrición, por favor háblenos a nuestro departamento de servicios de nutrición para hacer una cita con una dietista registrada aquí en CHAS. Muchas gracias.